Feliz año para todos. ¿Cómo están? Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Qué bueno que podamos estar juntos en esta primer reunión del año. Diga, primer reunión. ¿Cuántos saben y entienden el poder de lo primero? 1, 2. ¿Cuántos saben, entienden, conocen, sospechan del poder de lo primero? Hay un dicho muy popular: el que pega, pega. Pero la Biblia está llena de primicia, que es lo primero. Cristo es lo primero, Cristo fue la primicia, ¿sí? Por eso el carácter de primero tiene una singularidad muy particular, porque tiene que ver con Cristo, el primero, ¿sí? Lo primero en Dios. Por eso qué bueno que en la primera reunión del año poder estar presente, sin lugar a dudas que marca una trascendencia en nuestra vida, ¿sí? Porque iniciar el año declarando lo que vamos a declarar, lo que vamos a hablar, lo que vamos a compartir, tiene un efecto maravilloso en nuestra vida. Amén. ¿Todo bien? ¿La pasaron bien? Perfecto. Estamos con salud, estamos con vida y con proyectos para este nuevo año que comience, y damos gracias a Dios. ¿Vos te esperaste? No te conocía. La lana hacia arriba. Bien, cambio. Irreconocible, sí. Esos son cambios, ¿eh? Tiene una melena así, ¡pum!, cortadito el pelo. Qué bueno, esos son los cambios también importantes de nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado en el Cine Teatro Español? ¡Wow! ¡Qué calor! Por favor. Un sauna. Pero qué lindo que estuvo. Compartimos. Son fechas medias complicadas, mucha gente de vacaciones, mucha gente comprometida. Pero bueno, no había lugar antes, y bueno, fue lo que encontramos. Pero este año lo vamos a hacer con más anticipación para que podamos disfrutar un día más en un lugar más acogedor, más lindo, en el sentido del frío. Bien, comenzamos declarando para este año que era el año de reforma. Sí, año de reforma. Y esta palabra tiene una connotación muy importante, muy grande. Pero hoy vamos a comenzar hablando de los peligros del estancamiento. Diga, peligros del estancamiento. Es interesante, amados, saber y entender que hay graves peligros cuando algo se estanca, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el agua se estanca? ¿Cuál es el problema? Se pudre, ¿sí? Ya no sirve, ya no tiene los componentes apropiados y necesarios para dar vida. Por lo tanto, aunque está, ya no tiene el impacto, ya no sirve, aunque está. Voy a volver a leer algunas cositas que leí el domingo, solamente de la Reforma, para que entendamos que aunque estamos iniciando un año nuevo y seguramente la palabra va a ser distinta y nueva en muchos aspectos, nos vamos a plantear cosas que también venimos hablando el año pasado, ¿sí? ¿Cuál es el significado de la reforma? ¿Qué es la reforma? Primero, antes que nada, entender que reforma no es que todo está mal. Reforma es que la estructura, los principios, los pilares están bien, pero hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que actualizar, reformar en nuestra vida, innovar. Por eso la reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Es un proceso de transformación gradual. Diga, gradual.
O sea que vamos avanzando, creciendo de a poco, pero vamos. Sí, vamos, de a poquito se cambia despacio, porque los cambios no son solamente por hacer algo nuevo, sino los cambios necesarios. Y creo que nunca tan bien para este primer día, de este comienzo de año, declarar que todo aquello que en nuestra vida no estuvo bien el año pasado lo podamos corregir. Aquellas situaciones, pensamientos, palabras, actitudes que no fueron del todo satisfactorias en nuestra vida, puedan ser transformadas en este año por la palabra en nuestro espíritu, ir cambiando, renovando, transformando todo lo que es la mentalidad. Por eso Reforma es el objetivo de mejorar y enmendar, actualizar o innovar algo. Las reformas se plantean como solución para modificar algo que se considera que debe ser corregido, bien porque no funciona o está errado, bien porque resulta insatisfactorio o no se adapta a las nuevas realidades. Sí, podemos hablar de reforma o, en este caso, de modificar algo o de corregir algo cuando íbamos a la escuela, ¿sí? Que presentábamos la prueba y la maestra, ¿qué hacía? Nos corregía. ¿Sí? O le presentábamos el cuaderno o la carpeta y nos corregía, ¿sí? No es que todo estaba mal, pero sí corregía aquellas cosas que estaban mal. Y nos hacía notar, subrayaba con rojo aquellas cosas que estaban mal y nos hacía corregir o hacer otra vez. Dios es el mismo, la palabra no cambia, los principios son los mismos, pero nosotros somos los que debemos cambiar. Y esto también creo que es importante volverlo a rescatar y tenerlo a memoria en esta mañana. Cambiar el entendimiento, la comprensión de la palabra por revelación y por iluminación. Dijimos que el mundo está en un constante desarrollo y actualización, aunque no todo lo que llaman actualización o modernización es correcto, porque los principios, los valores, Dios, la palabra, la fe, hay cosas que no cambian nunca. Pero esto se ha metido con todo. Pero bueno, eso es otro tema. La gran mayoría de los casos, la actualización hace que algo se vuelva más productivo y más efectivo, que haya más eficiencia en lo que se hace. Creo que todos de pronto estamos detrás de eso. Queremos que el trabajo cada vez se vuelva más eficiente, el estudio, la carrera, lo que hacemos sea más eficiente, sea más productivo. Cuando hablamos la semana pasada, cuando hablamos el domingo pasado acerca de la historia de la Reforma que comenzó allá hace más de 500 años con Lutero, dijimos en primer lugar que el primer gran reformador fue Cristo cuando vino a la tierra y le cambió los papeles a todos los a la religión judía, ¿sí? Le cambió el esquema, dijo, oíste que fue dicho, pero ahora yo digo, ¿sí? Estableció algo nuevo, pero eso seguramente lo vamos a ver más adelante. La historia reconoce hasta el día de hoy, no hace mucho, hace 2 o 3 años atrás, se hicieron reconocimientos y conmemoraciones de cosas que Martín Lutero expresó hace 500 años. Fíjense la importancia de una reforma cuando ésta se entiende y se vive y se aplica de una manera seria y correcta. Este hombre publicó 95 tesis en las puertas, dijimos, de la iglesia o de la catedral de Wittenberg en Alemania. Esto provocó que en Alemania hubiese una revolución. Poco tiempo después hubo una revolución en toda Alemania y después se extendió a Europa y a diversos países donde afectaron muchas cosas. Cambió el curso de la historia de aquellos años hasta el día de hoy. Estos cambios no solamente fueron de índole religioso, sino también fueron cultural, político, económico, social, y gobiernos fueron afectados y muchos más se sumaron a la continuidad, ¿sí? El propósito, el anhelo, el deseo de Lutero en aquel tiempo era corregir lo que estaba mal. Sin embargo, lo rechazaron, lo persiguieron,
aunque lo escondieron, algunos poderosos pudieron esconderlo y guardarlo y preservarlo de la persecución porque lo buscaban para matar. No solamente que fue excomulgado de la religión principal, ustedes saben a la que me refiero, de aquellos años, sino que también hubo persecución en todos los aspectos, pero por otro lado la mayoría de las personas se vieron beneficiadas, transformadas. Cuando uno arranca el año siempre se plantea ¿qué puedo hacer mejor? Si hubiese hecho las cosas mejor el año pasado me hubiese ido mejor. Si hubiese hecho cosas mejores hace 10 años atrás, hoy no estaría como estoy, quizás estaría mucho mejor. Pero no podemos volver atrás, ¿sí? Sino mirar hacia adelante. ¿Qué cosas podemos corregir en este primero de año? ¿Sí? ¿Qué cosas nos podemos plantear seriamente, personalmente, íntimamente, como correcciones? Siempre cuando miramos o hablamos de corrección, pensamos en qué puedo corregir afuera. Pero primeramente, creo que es lo más importante, corregir nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras intenciones. ¿Sí? ¿Qué cosas podemos cambiar? Como iglesia también sabemos que tenemos que recuperar la funcionalidad y la efectividad del primer siglo, que no tiene nada que ver con una religiosidad, sino con la proyección de una vida práctica, la vida del espíritu, la vida Zoe. La reforma, dijimos, no es un suceso, sino un proceso de transformación y cambio llamado reforma, que en diferentes tiempos de la historia se llevan a cabo trayendo avance, actualización con grandes beneficios, porque la propuesta es traer a la forma original algo que se deformó o encauzar algo que se desvió. La reforma de aquellos tiempos, hace 500 años, provocó que se abrieran muchas escuelas, había mucha ignorancia en aquel tiempo. Una de las cosas que se promovieron saludablemente fue el avance de la educación. Cuando unas cosas que pedía Lutero, que la Biblia esté al alcance de todos, porque en ese tiempo solamente los religiosos podían tener Biblias. El pueblo no tenía, entonces podían hacer y deshacer, decir cualquier cosa, porque la gente ignoraba lo que en ella estaba escrito. Pero este hombre, que se puso a estudiar la Biblia seriamente, se dio cuenta de las graves o gravísimas herejías que se estaban llevando a cabo, manipulando a las personas, ¿sí? Y es ahí donde él dice, no, tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a la Escritura, tenemos que volver a encauzarnos en lo que dicen las Escrituras y no en los pensamientos humanos y naturales. Y ahí fue donde, obviamente, empezó una persecución. Pero la palabra se soltó, las 95 tesis cobraron una fuerza relevante en aquellos tiempos, y un amigo, uno de aquellos que atrapó esta palabra, tenía una imprenta y automáticamente y rápidamente comenzó a divulgarse todo aquello deseo de reforma y todas las personas querían salir de ese estado de esclavitud. Y como la Biblia llegó a manos de todos, pero no podían leer porque no sabían leer, entonces también paralelamente con eso se abrieron escuelas. Entonces vemos que el avance de una reforma no es afectar una reunión, sino afectar una nación, ¿sí? La iglesia no está solamente para ser efectiva dentro de 4 paredes. Como dijimos, este es el concepto que nosotros tenemos de entrenamiento. Hoy venimos a entrenarnos para ser efectivos afuera, porque la iglesia tiene mayor impacto afuera, no dentro de un lugar, sino dentro de un salón, de un auditorio. Por eso este lugar es un centro de entrenamiento, lo podríamos llamar tranquilamente, porque la idea es ser efectivo afuera, que la reforma personal afecte también a nuestro entorno, y esa es la idea. Para eso también tenemos que entender que el nuevo pacto es vital, porque se va a transformar en el filtro donde debemos encauzar todo lo que se ha deformado. Algunas cosas que dije la semana pasada, ¿por qué se necesita o cuándo se necesita una reforma?
¿Cuándo se cambia el reino de Dios por una religión? Cuando lo celestial es cambiado por lo temporal, cuando la verdad pierde la centralidad y la verdad presente es reemplazada por la imaginación, la ilusión, las buenas intenciones, se necesita una reforma. Cuando no estamos trabajando en la edificación de la iglesia, necesitamos hacer una reforma. ¿Cuáles son los sinónimos de reformar? Y encontré estos significados: variar, transformar, rectificar, cambiar, acondicionar, corregir, innovar, mejorar, modificar, perfeccionar, renovar, enmendar, enderezar, regenerar, moralizar, rehabilitar. Todas estas palabras las vamos a ir usando en el transcurso de los meses para profundizar en esto, porque comenzamos el trimestre de la actualización. Voy a decir, actualización, suena raro esa palabra, ¿no? Para una reunión, para un ambiente religioso supuestamente suena raro, ¿sí? Pero ¿cuántos saben que todo se ha actualizado? Justo esta mañana leía un informe. ¿Cuántos conocen la empresa BlackBerry? ¿Han escuchado? Los que tenemos unos años sabemos que en el 2000 por ahí se hicieron famosos unos teléfonos muy particulares de BlackBerry, ¿sí? ¿Alguno tuvo uno de esos? Sí. ¿Cuántos años tienen? No. Nos echaban los años, ¿no? Pero saben que BlackBerry ahora el 4 de enero puntualmente baja las persianas, cierra todo su sistema operativo. Algo que fue una empresa que encabezó en aquellos años y que era imparable, era indetenible, que estaba arrasando con ventas porque el sistema operativo era totalmente innovador. ¿Saben cuál fue el error de BlackBerry por el cual cerró? Se creyeron que eran insuperables. Se creyeron que nadie los iba a alcanzar. Y se confiaron. Eso nos pasa muy a menudo, ¿sí? Cuando en la vida nos relajamos y pensamos, bueno, ya está. Yo ya lo tengo todo seguro, ya está todo. Y ahí es donde comienza. Por eso yo quería hablar acerca de esto, ¿no? Del peligro del estancamiento. Algo que puede ser tan exitoso, de pronto se vuelve totalmente un fracaso. Una empresa innovadora, pujante, que fue cabeza en aquellos años, estableciendo que ahora el día 4 de enero puntualmente ya da de baja a todo su servicio. Ninguno de los celulares va a tener conexión a mensajes, a internet, a ninguno de los servicios básicos. Entonces digo, wow, cuando leo esto, qué justo que leo esto pensando en lo que estaba por hablar en el día de hoy acerca de actualización. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres que a lo largo de la historia fueron o comenzaron siendo exitosos, pero terminaron mal. Podemos mencionar varios. Saúl es uno de los casos. Adán fue uno de los casos, empezó bárbaro. Noé, wow, tremendo Noé. ¿Sí? El arca, el estar 40 días en un arca donde todo el mundo estaba lleno de agua y ellos solos, ¿sí? Flotando en una barca con todos los animales, que aunque parece una historia de ficción, fue realidad. Tantos hombres que comenzaron y terminaron mal. Salomón, el hombre más sabio que existió sobre la tierra, un hombre que tuvo y tenía todas las condiciones apropiadas para ser altamente exitoso. Al final de su reinado se desvía su corazón, saca el foco de la atención correcta y termina siendo contaminado. Alguien que tuvo todo a su favor, alguien a quien Dios mismo se le presentó y le dijo, Salomón, ¿qué quieres que yo te haga? ¡Wow! Entonces vemos que no hay una garantía acerca de el éxito personal que nosotros podamos tener en Dios. Que creer en Dios no es suficiente. ¿Sí? Que tenemos que entender que tenemos que crecer en Dios.
volvernos discípulos de Dios, porque de eso se trata la palabra. Si no somos discípulos, ¿qué somos? Oyentes. Entonces, la palabra habla de discipulado, por eso el Señor tuvo discípulos, no oyentes o creyentes simplemente, porque dice que aún el diablo cree y tiembla. Si yo no me vuelvo un discípulo, tampoco soy efectivo, aunque puedo tener muchas cosas y creer muchas cosas y tener buenas intenciones, pero no me alcanza con eso. Necesito entender que hay que funcionar en el propósito. Por eso tenemos que actualizar. ¿Cuál es el proceso de actualización? Es el proceso de actualizar. Este verbo alude a lograr que algo se vuelva actual, es decir, conseguir que esté al día, adaptar lo antiguo, dándole características de lo que se considera moderno o actual, introducir o aportar los datos más actuales o recientes, modernizar, renovar, rejuvenecer, reemplazar, restablecer, reformar, restaurar, modificar, poner al día, son sinónimos de actualización. Como dije al principio, no significa que todo esté mal, pero debo hacer las correcciones correctas o la actualización correcta para una mejor y mayor función. Una de las cosas que dijimos y que deberíamos de reformar es nuestra forma de hablar, ¿sí? Una de las palabras que más daño, entre comillas, ha provocado el hecho de llamar a los salones la iglesia. El mundo entero reconoce a la iglesia a través de un edificio. Por eso habla de la iglesia y la iglesia cuando se refiere en realidad a los creyentes. Y la Biblia habla de que la iglesia somos nosotros, no los edificios. Por lo tanto, los edificios no nos representan, sino que nosotros nos debemos representar a nosotros mismos por el testimonio de Cristo en nosotros. ¿Se entiende? Por eso es tan importante entender esto. Entonces, algo que de pronto ha sido normal por mucho tiempo, voy a la iglesia. Ese concepto genera pensamientos incorrectos y genera expectativas incorrectas. Mucha gente dice, no, fui a la iglesia, pero no pasó nada. O fui a la iglesia y en la iglesia me ofendieron cuando alguien lo ofendió. Y yo no voy más. ¿Y qué tiene que ver? O sea, mezclar todo. Ha sido una gran mezcla. ¿Sí? Es como diga que yo voy al supermercado y dentro del supermercado alguien me ofende y diga, no voy más al supermercado porque me ofendieron dentro del supermercado. ¿Qué tiene que ver el supermercado con un hecho puntual que me pasó a mí? Pero mezclamos todo, una mezcla tan grande en la mente, una confusión tan grande en la mente, ¿sí? Que aún todos creen, los de afuera, los vecinos, seguramente piensan que todos los que estamos acá adentro son buenos. ¿Qué peligro que es eso? ¿O no? Es altamente peligroso. Pero ellos consideran que porque venimos a un lugar ya somos buenos. Mirá qué fácil sería, ¿no? Que si porque voy a un lugar ya me consideran bueno. Y ahí es donde nos pegamos los grandes clavos. ¿O no? ¿O no? ¿A quién no le pasó, no? Antes de irme a Ushuaia, yo tenía una guitarra acústica negra, ¿te acordabas a mí? Esa negra que había comprado en Buenos Aires. Había en Buenos Aires y me compré una guitarra esa negra acústica, colgante, funda, todo con púa, qué sé yo. Pero dije, me voy a Ushuaia, no la voy a necesitar, va a ser engorroso llevarla. Y apareció un joven que estaba entusiasmado con la música y me la vio y me dice, yo te la compro. Y uno, que de bueno a salame hay ahí, ¿viste? Así. Vas en el filo, ¿viste? Así. Llévala, me la pagás la semana que viene. Todavía lo estoy esperando. O sea, encima no sé ni quién era, dónde vivía, desapareció.
Y yo ya me venía para acá, para Ushuaia, desde ese tiempo, y olvídate. ¿Por qué? Porque creemos que porque va a un lugar ya es confiable. Y ese es el peor error que podemos cometer. Por eso Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Esperen el fruto. Esperen el fruto. Pero nosotros queremos apresurar los tiempos. Y ya, aunque no vemos nada, ya consideramos que por el hecho de que entró por esa puerta, ya es alguien bueno. Alguien confiable. Amados, eso es peligroso. ¿Sí? Si Dios nos transforma nuestras vidas, nosotros somos peligrosos. Y me incluyo, ¿eh? Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, nuestra confianza debe estar depositada en el único que es digno de confianza. Por eso digo, una palabra incorrecta genera un pensamiento incorrecto y una expectativa incorrecta. Por eso hay muchos frustrados o muchas frustraciones vienen por esas malas experiencias que tuvieron dentro de un auditorio o con alguien que se congregaba que quizás era también nuevo como él, ¿sí? O peor. Pero que como hay una confusión de no entender que estamos en un lugar de entrenamiento, porque ese planteo no lo hacemos afuera. No porque yo me peleé en el trabajo con alguien o que tenga una diferencia con alguien, voy a renunciar al trabajo, no voy más ahí porque... No. Sí, o en la escuela o en cualquier parte del mundo. Sí, no se trata de renunciar, se trata de que, bueno, corregimos y seguimos avanzando y no generalizamos. Pero hay una expectativa demasiado grande con nosotros cuando todavía nosotros ni siquiera empezamos a dar fruto. ¿Sí? Por eso los grandes errores. Es necesario entonces generar el pensamiento, la palabra correcta para que generemos el pensamiento correcto y tengamos la expectativa correcta. ¿Sí? Muchos piensan y creen que todo asunto de fe es algo que ya está viejo, que es obsoleto, es para la gente mayor, es para los abuelos. ¿Sí? Que la fe es aburrido, es algo que no tiene nada de atractivo, que es siempre lo mismo. ¿Por qué ven como algo religioso, ven algo monótono? Porque conocen una experiencia, o han visto o han participado de una experiencia y hacen que algo generalizado cuando en realidad tiene que ser algo muy puntual. La revelación y la iluminación de Cristo viene a nuestras vidas y es algo que está en nosotros y debe estar en nosotros en constante crecimiento. Cuando la luz no está, dijimos que hay ausencia. Se fueron. Cerró la puerta, ¿ves? Cuando la luz no está, ¿qué hay entonces? Bien. Si la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿sí? ¿Cómo es el proceso personal individual? ¿Cómo debería de ser nuestro proceso individual? De un constante crecimiento porque cada vez tengo más luz. A mayor luz, ¿sí? Mayor entendimiento, mayor revelación. Entonces es importante entender esto porque si bien son cosas que ya veníamos mencionando, que ya venimos hablando, que son parte de nuestro dialecto casi semanal o mensual, hablamos de esto muchísimas veces, pero una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. No porque se hable, se entienda, ¿sí? Entonces, cuando creemos que hay mayor luz o cuando depositamos la confianza en aquello que creemos que tiene mayor luz, pero no hay evidencias de que esa luz está provocando frutos y resultados correctos, entonces ahí nosotros tenemos que abrir los ojos. ¿Sí? Pues no se trata de lo que me parece o lo que intuyo, sino de lo que realmente está sucediendo en las personas. Un texto vital que prácticamente no lo hemos visto en estos últimos meses es Romanos 12:2. Casi ni lo vimos ese texto, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, este texto nos habla de estar en constante actualización. Diga actualización. Renovar el entendimiento es estar actualizado permanentemente. Y uno dice, pero si la palabra es la misma. Sí, la palabra es la misma, pero acá dice renovar el entendimiento. La palabra es la misma, la palabra no cambia. La palabra es eterna. Lo que sí cambia es el entendimiento que yo tengo por esa palabra. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos el entendimiento y renovamos el entendimiento y vamos comprobando por el entendimiento, comprobando, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No dice que yo lo tengo que entender todo. No dice que es buena, agradable y perfecta conforme a mi parecer, conforme a mi opinión, a mi óptica. No. Es conforme al diseño de Dios. Porque tiene que ver con el propósito eterno de Dios y no con mi situación personal. Nosotros hacemos de la Escritura muchas veces situaciones personales y evaluamos todo con la razón de lo personal, con lo práctico de mi vida, con lo individual, ¿sí? Con lo familiar. Pero no tiene nada que ver con eso. La palabra es amplia, la palabra nos habla, sí en lo personal, pero en un contexto general. Si en el propósito de Dios está que suceda ciertos acontecimientos a lo largo de mi vida, eso no debería de modificar mi condición. Porque yo estoy entendiendo que estoy siendo parte del propósito de Dios, y aunque los acontecimientos que me sucedieron en la vida, en esa línea de tiempo que hemos marcado el otro día, que hablamos de la eternidad, y en esa línea de tiempo nosotros entramos, irrumpimos 70, 80, 90, en el mejor de los casos 100 años, o 20 o 30, lo que sea, el tiempo que Dios haya previsto, que estemos en acciones y en funciones aquí en la tierra. Y cuando hacemos esa aparición en la vida, sí, estamos para cumplir un propósito, y en ese propósito ya Él estableció aquellas cosas que iban a acontecer. No para que yo me beneficie solamente o para que a alguien más le vaya bien, sino para que el propósito de Dios le vaya bien. ¿Se entiende? Nosotros sumamos al propósito, no sumamos para ver qué le saco. ¿Se entiende? Por eso es el error. Por eso tenemos que cambiar la oración, porque la oración es dame, haceme, ¿sí? Y tenemos a Dios como el sirviente. Dame, tocame, hablame, bendecime, esto, aquello. ¿Sí? Otra de las palabras, bendecime. Ricas bendiciones. No sé si la han probado con salsa, tuco, no sé cómo, ricas bendiciones. Pero digo, esas expresiones que no tienen nada que ver, ni sentido común tienen. Rica será por el enriquecimiento que puedan tener en nuestra vida, pero nosotros estamos bendecidos, amados, con toda bendición espiritual. Amén. Fíjate que yo pregunto esto, fíjate, vamos a hacer el comparativo. Vamos a ver un médico cirujano. Un médico cirujano que interpreta mal una enseñanza. Y ese médico cirujano te está por operar. Pero interpretó mal, como nosotros hemos interpretado mal las Escrituras muchas veces. ¿Qué te parece que va a hacer ahí? O sea, vos te pondrías en manos de un cirujano que antes de operarte hable la enciclopedia y dice, a ver, ¿cuál es el paso que tengo que hacer? Cortá ahí, dale. No, un poquito más, dale. ¿Alguien se dejaría poner en las manos de un cirujano? Vamos a algo más cercano. Vamos a un mecánico. Por eso ver el auto a alguien que dice, mira, a ver, trae el manual, a ver, espérate. ¿Cómo se abre el capó? A ver, vamos a mirar. ¿Vos le dejarías el auto a alguien así? Pero sin embargo, damos como asumida cosas que en realidad no están bien. Y las hemos hablado, practicado, enseñado, y me incluyo, que aún nos cuesta sacar de nuestra boca esos pensamientos. ¿Por qué? Porque no nos hemos detenido en el entendimiento
para la comprobación de la voluntad de Dios. Y nos han enseñado todo al revés. ¿Por qué? Porque hay un texto que dice, pídeme y te daré. Claro, sí, tal cual. Pero ese pedir y te daré tiene que ver con el propósito, no con mi situación personal. Pídeme y te daré. O sea, pedir lo que tiene que ver al propósito eterno. Porque si al propósito eterno le va bien, a mí me va a ir bien. Bueno, no lo creen mucho, pero es así, ¿eh? Si al propósito de Dios le va bien, a todos nos va bien. Aunque yo no la pase bien en el momento, en algún aspecto de mi vida, en algún tramo de mi vida. ¿Sí? Porque todos atravesamos tramos dolorosos en la vida, la atravesamos, pero seguimos, avanzamos. Y hemos entendido que hay algo más aparte de nosotros y de nuestro metro cuadrado. Hay algo más que se llama propósito eterno. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Hechos. Vamos a leer la Biblia porque si no, ni un texto leímos todavía. Ah, sí, un texto, sí, el de Romanos. Romanos 12:2. Bien. Hechos 18, por favor, vamos a ir viendo algo interesante. ¿Están contentos? ¿Está bien hoy? No hace frío, está lindo, ¿no? No hace calor, digo, está lindo. Está pasable hoy. O prendemos los ventiladores. ¿Tienen frío? ¿Calor? Bien. Por eso, amado, entender el propósito eterno es importantísimo. ¿Sí? Entender el propósito eterno que va más allá de mi historia personal. ¿Sí? Yo puedo tener errores, fracasos, un montón de cosas. Pero tengo que entender que el propósito sigue avanzando. Cuanto yo más me distraigo en lo mío, más me pierdo de ser partícipe de lo que tengo. Y no es que uno minimiza lo de uno, porque obviamente cada uno en su historia personal muchas veces es dolorosa, ¿sí? Es dolorosa, es triste, pero hay que avanzar. Diga, hay que avanzar. ¿Sí? No nos queda otra, volver para atrás no se puede. Tenemos que seguir creciendo en el nombre de Jesús y hacer los cambios pertinentes. Dice Hechos 18:24 en adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, diga elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Un alto en el camino. Sí, este hombre, Apolos, era un ferviente predicador, poderoso en las Escrituras. La Biblia lo declara poderoso en las Escrituras. O sea, el médico Lucas, que está escribiendo Hechos, lo destaca como una persona elocuente, que tenía una verborragia para hablar, le sobraban palabras al hombre, poderoso en las Escrituras, o sea que estaba preparado y entrenado y tenía un conocimiento. Este había sido instruido en el camino del Señor, era de espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente. O sea, era alguien que estaba realmente comprometido. Pero él tenía una limitación, solamente conocía hasta el bautismo de Juan. O sea, se perdió todo lo mejor. ¿Sí? No sabía de Cristo. No sabía que Cristo había llegado, que había nacido, que ya había sido bautizado por Juan, que había iniciado el ministerio, que ya había muerto, resucitado, estaba a la diestra. O sea, toda esa parte no la sabía. Pero él predicaba lo que conocía. Ahora, fíjate vos, cuando uno puede ser bueno en algo, pero limitado, porque le falta conocimiento. ¿Sí? Pero el hombre no tenía malas intenciones, tenía falta de conocimiento. O sea, no podés predicar algo que no conoces. No podés expresar, y mucho menos vivir, lo que no conoces. Tenía una versión limitada de lo que era bueno. Era efectivo, pero solo en lo que conocía.
estaba incompleto, tenía condiciones. Pero lo que sabemos o lo que ignoramos también puede ser un limitante. No podía enseñar o expresar lo que desconocía. Lo que desconocemos nos limita. Ser bueno, pero ser incompleto no alcanza. Diga, no alcanza. O sea, lo que hemos hablado muchas veces, ser bueno en algo mediocre no sirve. ¿Sí? Tenemos que ser buenos en lo que realmente tenemos que ser buenos. Verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Qué interesante es saber que cuando hablamos manifestamos nuestro nivel de conocimiento. Pero también habla de nuestra realidad presente. Lo que hablamos nos delata. Cómo hablamos nos delata. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuáles son tus diálogos? ¿Cuáles son tus charlas más importantes durante el día? De lo máximo que hablas durante el día. ¿Sí? Eso delata, de alguna manera, o pone en evidencia qué es lo que soy. Si hablamos más de lo temporal, de lo superficial, si pasamos la mayor parte del día hablando solamente de eso, no alcanza. Pero allí había dos colaboradores, quienes al escucharlo, no se burlaron ni juzgaron, sino que le llamaron aparte y lo entrenaron, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué interesante que haya personas así. Qué interesante que Dios haya previsto de hombres y mujeres que estén para ayudarnos a crecer. Por eso es importante con quién nosotros nos conectamos. Si la mayor parte de mi día yo estoy conectado con gente incorrecta, es difícil. No hablo de gente incorrecta en el sentido la gente que no conoce a Dios. Hablo de la gente que de pronto conoce a Dios, pero es mediocre. Esa es la más peligrosa. Yo no le tengo miedo a un brujo. Le tengo miedo a un creyente inmaduro. ¿Sí? Porque el brujo ya sé lo que es. Pero un creyente inmaduro no sabe para qué lado puede salir. Es un mono con escopeta. Dice mi viejo, un mono con navaja. Entonces diríamos que los más peligrosos no están afuera. ¿Dónde están los más peligrosos? ¿Vamos a arrancar la reforma o no arrancamos la reforma? Claro. Una vez decía Juan Balistreri, los mayores pecados, o sea, los mayores entrenamientos para pecar los recibí acá dentro de la congregación. Wow, qué loco. Qué bueno que haya personas que estén dispuestas a ayudarnos y exponernos más exactamente el camino de Dios. Pero acá hay algo, o sea, recibió una actualización. ¿Qué le faltaba a Apolos? Una actualización. El hombre era ferviente, era apasionado, era hombre de palabra, pero tenía un limitante, conocía solamente hasta un punto. Pero ahora Priscila y Aquila lo llaman y lo entrenan. Y eso no parecería ser algo que llame la atención. Pero si nos remontamos al tiempo y entender que eran judíos, y la que lo llama primero para corregirlo es Priscila y Aquila, que un judío se dejase enseñar por una mujer en aquellos años era realmente
todo un acontecimiento. O sea, realmente el hombre tenía que tener entendimiento y ser una persona de carácter y saber que la transformación ya se había provocado en su vida, porque él no tuvo problema en que una mujer le enseñara, cuando en aquel tiempo la mujer tenía prohibido hablar. Y mucho menos enseñarle a un hombre. Sí podía enseñar a otra mujer y más joven, pero no en público. Sin embargo, acá Priscila y Aquila, un matrimonio, lo llaman y le exponen. Entonces revela el carácter dócil porque Apolo se dejó enseñar por ambos por igual y no tuvo ningún problema en que ambos le enseñaran. Tuvo el deseo de avanzar. Por eso es interesante que un judío se dejara enseñar en ese tiempo. Es un detalle menor, pero no es menor cuando uno tiene el contexto de que en aquellos tiempos y aquellos años la religión judía era estricta. Apolos entonces se dejó enseñar y fue más efectivo. Fíjate lo que dice a continuación, verso 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho, diga de gran provecho. Fíjate qué importante es una actualización en el momento correcto. Este hombre tenía limitantes en su crecimiento, limitantes en su conocimiento, pero al ser entrenado fue enviado y en aquel lugar dice la palabra que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras, no por la emoción, por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Qué importante entonces entender esto, entender que no era la emoción. No dijo, no, bueno, Priscila y Aquila ahora me enseñaron. No, ahora Cristo, por las Escrituras. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no son los hombres los que toman el protagonismo, son las Escrituras? Diga las Escrituras. Fue de gran provecho. Vemos los resultados que provocó. Fue de gran provecho, de mucha utilidad a los que habían creído. Porque el mensaje ahora era completo. Cristo es el Señor. No era solamente hasta el bautismo de Juan. El apóstol Pablo reconoce, y lo reconoce públicamente luego en Corintios, 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Uno de los grandes limitantes al crecimiento, al avance, a la actualización, es una mentalidad inmadura. Cosa que la iglesia de Corintios tenía problemas de inmadurez, graves problemas de inmadurez. Habían escuchado la palabra, habían creído, pero sin embargo tenían comportamientos inapropiados. 1 Corintios 3:1 dice, yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, creo que está en la NBI. No puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. ¿A quién le estaba hablando? A creyentes inmaduros, que habían creído, pero estaban limitados. ¿Por qué? Porque su inmadurez no les dejaba avanzar. Fíjate lo que dice el verso 3. Pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? ¡Wow! La iglesia era inmadura. En lugar de mostrar y manifestar madurez, solidez, estaban ahí peleándose entre ellos, inmaduros. Celos, contiendas, pleitos, envidias y demás. Y peleas entre ellos, comportamiento natural, superficial, temporal. Tenían un conocimiento pero desordenado, mal enfocado. Y fíjate cómo termina.
¿O cómo continúa? Verso 4 dice, cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, la otra versión dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Sí? Yo soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos. ¿No son carnales? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y el otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? O sea, están poniendo la expectativa en lo incorrecto. En los hombres actúan bajo parámetros humanos erróneos y equivocados. Después de todo, fíjate lo que dice. Después de todo, ¿qué es Apolo? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores. Diga servidores. Por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino Dios, quien es el que hace crecer. Entonces, en esta palabra los está reubicando para que tengan la esperanza, la expectativa puesta en el único que te puede dar crecimiento. Cuando nosotros ponemos la expectativa en el lugar incorrecto, no va a suceder nada. Por eso tenemos que hacer las correcciones, ¿sí? Poner la expectativa en el único correcto. Alguien puede sembrar, la siembra está ligada a principios, a estructuras, a fundamentos. Pero Apolo regó, que también tiene que ver con enseñanza, con darle el crecimiento a aquello que se estableció. Y fíjate la madurez y la humildad del apóstol Pablo, aunque el apóstol ya era apóstol y tenía un reconocimiento y demás, dice, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. ¿Sí? Entonces, Pablo aclara, ambos somos servidores de Dios. ¿Sí? Somos colaboradores de Dios, dice más adelante. Dios es lo más importante, el único capaz de darnos el crecimiento. Por eso el Señor dijo, separado de mí, nada, diga nada, podemos hacer. ¿Sí? El crecimiento no lo dan los hombres, el crecimiento lo da Dios. Los servidores son colaboradores de Dios. El que siembra y el que riega están en el mismo nivel, cada uno haciendo su trabajo, y por su trabajo y por la efectividad de su trabajo vendrán los resultados o las recompensas de esa tarea. ¿Vamos bien? ¿Un poquito más? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14. Dice la palabra, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendimiento o tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Quiero hacer un alto ahí también. Primero, se estaban hablando de cosas que iban a venir, cosas que iban a suceder. Venían hablando de la venida de Cristo. Cristo va a volver a buscar a su iglesia. Entonces, venían hablando de esto y dice, mientras estamos en espera que los hechos a futuro acontezcan, mientras esperamos que Cristo viene, mientras aguardamos que eso suceda, ¿cuál es nuestra actitud? Movernos de una manera correcta,
ser hallados en Él o por Él sin mancha e irreprensibles. O sea, vivir una vida intachable y sin culpa. En el mientras tanto, vivimos una vida que agrade a Dios, teniendo el entendimiento de que la paciencia de nuestro Dios es aguardar a que todos tengan la posibilidad de arrepentirse. Dice en otra parte, pero quiero sintetizar de ahora, ¿sí? Que es para salvación. Dios se está guardando no porque se está demorando, sino porque es paciente para que todos vengan al arrepentimiento. Dice, y nuestro hermano Pablo, está diciendo Pedro y Pablo en un momento tuvieron un chispazo ahí. En un momento tuvieron un par de encontronazos, pero no obstante, siempre Pedro reconoció lo que era Pablo y lo que fue Pablo, que en realidad fue el hombre del Nuevo Testamento, ¿no? el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Debemos, mientras aguardamos el presente, o el futuro, mejor dicho, mientras aguardamos el futuro, estamos enfocados en el presente. Digan, enfocados en el presente. ¿En qué? En cómo vivo, en cómo actúo, en cómo pienso. En vivir una vida actualizada, estar bien con Dios, estar entendido en lo que estoy haciendo, entender el propósito eterno, estar enfocados en lo correcto. Mientras pasa lo que tenga que pasar, vivimos una vida que agrade a Dios. Y el apóstol Pablo resalta, dice, porque nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito lo siguiente, verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Diga difíciles de entender. O sea, Pedro reconocía que Pablo portaba una revelación que no todo el mundo tenía acceso y entendimiento a lo que Pablo enseñaba. Fíjate el nivel que alcanzó Pablo dentro de los apóstoles, ¿sí? Pablo no estuvo con Jesús físicamente, aunque estuvo en el cielo con Jesús, porque fue llevado por revelación a tener una experiencia impresionante. Tenía más claro todos los conceptos que aquellos discípulos que habían estado con Jesús físicamente. Y sí, claro, Pablo nos ha enseñado cosas que son difíciles de entender, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el peligro? La falta de comprensión, la falta de entendimiento es peligroso. Porque fíjate lo que dice acá. Algunas cosas son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjate vos, cuando hay confusión, falta de entendimiento, falta de comprensión, nunca va a faltar un corrupto que va a torcer o desviar las palabras para que creamos o actuemos de forma que solamente vamos a beneficiar a algunos pocos. Entonces, los indoctos está hablando de ignorantes, pero los inconstantes está hablando de los inconstantes, de los vacilantes, de lo que van, vienen, estoy, no estoy, crezco, retrocedo, avanzo, vuelvo, y eso es peligroso. Dígalos, el peligro de crecer, el peligro de la actualización es esto, ¿sí? ¿Ustedes vieron que el celular se actualiza cada tanto? Cada tanto aparece, hay que actualizar, ¿sí? ¿Alguna vez salió el cartelito que diga hay que volver a la actualización anterior? Porque esta es demasiado nueva, demasiado buena. Volvamos para atrás que era más fácil la otra. No, vos te tenés que adaptar a la nueva actualización y aprender a manejar lo que ahora es nuevo, pero que hace mejor al producto, ¿sí? Entonces, lo que es difícil de entender no significa que sea imposible. Diga imposible. En aquellos años ya existían personas malintencionadas que desviaban las escrituras. Como era difícil de entender, entonces aquellos que la ignoraban y eran inconstantes, la torcían. Torcer significa pervertir, contaminar,
agregarle lo humano a lo divino. ¿Sí? Por eso es tan importante entender que lo eterno va por encima y por sobre todo lo que es temporal. Lo eterno no se modifica. Por eso yo tengo que estar enfocado en lo eterno, en las cosas de arriba. Pongan la vista en las cosas de arriba, en las cosas eternas, no en lo circunstancial y superficial. Los enemigos del crecimiento, la inmadurez, la ignorancia y la inconstancia. Diga conmigo, inmadurez, ignorancia e inconstancia. 3 enemigos claves vitales. Entonces, fíjate vos cómo algunos aprovechan para hacer lo malo. ¿Cuándo? Cuando yo no entiendo. Cuando yo no tengo la comprensión correcta, soy fácil de engañar. Verso 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Diga, necesito estar actualizado. La experiencia de ayer fue buena, pero hoy necesito una nueva. No me entendieron. La experiencia de ayer fue buena, pero hoy necesito volver a estar conectado con Dios. Hoy necesito estar conectado con Dios de la mejor manera. Yo no me puedo confiar por la experiencia de la semana pasada. Muchas veces cuando escuchamos testimonios, no, porque yo en el año 2000 hacía esto, yo porque en el año 90 y pico hacía esto. No, eso ya pasó. El testimonio que está sucediendo hoy en tu vida. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy en nuestras vidas? Confiarnos y relajarnos porque ayer tuvimos una gran experiencia no significa absolutamente nada. Tenemos que avanzar por nuevas expresiones de Dios en nuestra vida y no conformarnos simplemente con algo que sucedió en aquel tiempo. Yo hace más de 40 años que conozco a Dios. Sí. Y yo podría quedarme por las experiencias vividas, muchos motivos. Pero hoy muchas de esas experiencias me doy cuenta que fueron más almáticas que otra cosa. Gracias a Dios siempre estuvimos aferrados a la palabra. Pero si hubiese sido solamente por las experiencias, la mayoría, ¿sí?, fueron almáticas, superficiales, emocionales, pero no de transformación. Porque una transformación trae cambios en tu entorno, no solamente en tu persona. Si alguien dice, yo cambié, pero nada cambia a tu alrededor, no cambiaste. Solamente es una ilusión. Los cambios tienen que afectar personas, ambientes, ámbitos, lugares. Amén. Dice, ustedes deben guardarse. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, diga de antemano. O sea que a partir de ahora no hay excusa, porque ya les avisamos de antemano. ¿Qué deben hacer? Guardarse, diga guardarse. No de las personas, sino de los hechos. Guardaos en la definición correcta, dice, mediante la idea de aislamiento, no de personas, sino de eventos. ¿Se entiende? Jesús caminó con los borrachos y con las prostitutas y nunca se contaminó. ¿Se entiende? Entonces no es que las personas son malas, yo soy el incorrecto. Guardaos mediante el aislamiento, vigilar, estar en guardia por implicación, preservar, obedecer, evadir, abstenerse, custodiar. Diga custodiar. Entonces, me está hablando de que tengo que tener una actitud de cuidado en mí mismo por sobre todas las cosas. Guárdense ustedes, que no sean arrastrados por el error de los inicuos, malvados, gente inicuos es malvados, y caigan de vuestra firmeza, o sea, cuidarnos de nosotros mismos y de aquello que no suma a mi vida. Gente inicua es gente malvada, gente con malas intenciones. Pero qué interesante dice, para que no caigan de vuestra firmeza. ¿Podemos estar firmes? Sí,
¿Podemos caer de esa firmeza? Claro, todos. No hay excepción. Por eso tenemos que ir todos los días a la cruz, a la palabra, y volver a meternos en lo correcto para que nuestro corazón se enderece todos los días. Diga todos los días. Segunda de Pedro 3:18 dice, y con esto termina la frase, antes bien, diga antes bien. O sea, guardarnos, cuidarnos, estar a salvo, ¿sí? Guardarnos para que no seamos arrastrados y caigamos de nuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia. Y otra vez acá aparece la palabra, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. No habla del conocimiento de aquella vez que lo recibimos cuando aceptamos a Cristo en el corazón. No está hablando de eso. El conocimiento no es aquella confesión que hicimos hace 30 años atrás. ¿Se imaginan? Yo a los 15 años tomé esa decisión. No, porque yo conocí a Cristo hace 43 años. Nunca hablé con Él, nunca tuve contacto con Él. Entonces, ¿cómo puede conocer a alguien? No, esa fue una llave, una puerta que me introdujo en su presencia, y a partir de ahí es mi determinación y es mi responsabilidad mantenerme conectado y creciendo. Diga creciendo en la gracia y creciendo en el conocimiento de Cristo. No es conocer a Cristo, sino de Cristo. Porque a Cristo ya lo conocimos cuando confesamos a aquel Señor, pero ahora hay que conocer de Cristo. Y es conocerlo en profundidad, lo que Dios es, lo que Dios quiere, lo que Dios habla, lo que Dios enseña, entender el corazón de Dios, entender lo que Dios nos quiso expresar en su palabra para que seamos efectivos. Por eso es fundamental crecer. Diga crecer. ¿Qué dijimos que eran los enemigos del crecimiento? La inmadurez, la ignorancia y la inconstancia. Cosas de las cuales tenemos que huir. Antes bien, tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Nosotros nos quedamos con el Salvador, pero nunca nos conectamos con el Señor de nuestras vidas. El que rige nuestro corazón, el que nos gobierna. ¿Sí? Crecer en la gracia. Por eso, amados, quedarse estancado en la religiosidad es peligrosísimo. Jesús no tuvo problema con la gente que no conocía a Dios. No tuvo problema con los impíos ni con los pecadores. Él los amaba. Él tenía compasión de los pecadores. Él no tenía problema con los pecadores. Se sentaba a comer con ellos, compartía, él lo trataban de cualquier cosa, pero a él no le importaba porque él amaba a los pecadores. Con el mayor y grave problema que tuvo el Señor fue con los ámbitos religiosos. Y quiero, justo ya cerrando la palabra, me vino esta frase y la busqué y dije, es necesario compartirla. Los escribas y los fariseos eran personas que conocían las Escrituras. Conocían las Escrituras, pero no la aplicaban. Ellos le exigían a los demás que vivan cosas que ellos mismos no cumplían. ¿Sí? Le hacían hacer cosas al pueblo que ellos mismos no estaban dispuestos a hacerlas. Entonces Jesús, al ver esa religiosidad, les escribe, y no les escribe livianito, les escribe duro y parejo, para que entendamos. Mateo 23, 23. Digo, porque hay cosas que dentro de lo que vamos a leer, seguramente hay cosas que nosotros en este principio de año sería bueno que renunciemos. Diga renunciar. Porque hay dos formas de aprender. Como decía mi vieja. O aprender por las buenas. Y ahí sacaba el cinto el viejo y
Del lado de la villa, no del otro lado. De la villa no duela. ¿O no? ¿Vas a aprender o vas a aprender ya? Si no aprendes por las buenas. Ahora, amados, cuando de Dios hablamos, dice la palabra, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero es lo mejor que nos puede pasar, a pesar de eso. Dice la palabra, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¡Apa! Jesús, ¿cómo le vas a hablar así? Los vas a ofender. De eso se trata. Jesús hablándole a los religiosos, a los doctores de la ley, a los señores finos, ¿sí? A los que gobernaban y cortaban la torta del bacalao, como decimos los criollos. Y el Señor, un carpintero, un humilde hijo de carpintero. Así era reconocido por la plebe, ¿sí? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman de la menta y del eneldo y del comino y dejan lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, que era diezmar de lo que tenían. 24. Guía de ciegos. No se escatimó en adjetivos acá. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y se tragan el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro, estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Wow! Obviamente no es un mensaje para un 2 de enero, ¿no? ¿O sí? Yo creo que sí. Amados, yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que Dios nos corrija a tiempo. Y si hay algo que tenemos que sacar, lo saquemos ahora. ¿Sí? No vamos a esperar dentro de 6 meses para sacar algo. ¿Sí? Sino que dentro de 6 meses podamos cosechar algo. ¿Sí? Y creo que cuando nos miramos a la luz de las Escrituras, ¿cómo la frase dice que de loco y de todo tenemos un poco? ¿Alguien se acuerda de esa frase? De locos y de no sé qué, todos tenemos un poco, dice un dicho popular, no me acuerdo ahora. De sabio y loco todos tenemos un poco, algo así. Si no lo invento, no hay problema. Total no lo saben, así que no hay problema, lo puedo inventar tranquilamente. ¿Se dan cuenta que la ignorancia es lo que hace? Yo invento algo y ustedes... Creo que sí, de sabios y locos todos tenemos un poco. ¿Eh? Aguante Google, esa. De tontos y locos todos tenemos un poco. Amados, cuando nos ponemos en la luz, en la lámpara, ¿sí? En la oscuridad, dice el dicho popular, todos los gatos son pardos, ¿verdad? En la oscuridad no podemos distinguir demasiado, pero cuando traemos a luz algo nos damos cuenta, ¿sí? Uno puede ver una camisa blanca o puede ver un mantel blanco o un lugar que bueno, hasta que hay mucha luz y nos damos cuenta que hay una mancha. Mientras esa luz no estaba, la mancha no se veía. La luz de la palabra viene para que
No tengamos un cambio, como dijimos el domingo pasado, un cambio de almanaque, que solo sea cambiar el número, que del 31 pasemos al 1 o al 2 sin que pase demasiado, porque no es un cambio de calendario, es un cambio de actitud, es un cambio de vida. Y amados, esto de la hipocresía y la falsedad son cosas que se han venido pegando, ¿sí?, en los años, a través de los años, también dentro de las congregaciones cristianas, llamadas cristianas evangélicas. Muchísima hipocresía y muchísima falsedad, ¿sí? Mucha apariencia y poco contenido, ¿sí? Y creo que este año vamos a ser más estrictos en ver frutos, en esperar ver frutos antes de tomar evaluaciones. Porque muchas veces dicen, no, pero viene bien, pinta bien. Y bueno, si pinta bien, dale un tarro de pintura que pinte. Mientras esperamos que el resto lo manifieste, ¿sí? Para no esperar, para no abortar, porque puede ser alguien potencialmente maravilloso, pero los cambios no pueden ser nunca en Dios superficiales o estéticos. No es un cambio de apariencia. Por eso, ¿qué hacíamos hace muchos años? Los domingos veníamos con saco y corbata. Yo he estado en congregaciones y me decían, no, sin corbata usted no puede pasar a predicar, me dijeron una vez. Y era 20 de diciembre en Buenos Aires. Techo de chapa por acá, sin cielo raso. Lo que viví el domingo era nada al lado de eso. Encima yo me llevé un saco de media estación a cuadritos que tenía marrón, que se lo usaba para todo. Menos para casarme lo usé para todo. Después mi esposa me lo tiró, pues nunca más lo vi. No sé qué fue de la vida del pobre saco. Pero un saco de media estación tirando a grueso. Pero sin saco y sin corbata no podías predicar. Fíjate vos cómo condicionaban a alguien. Evaluar a alguien por lo externo. ¿Sí? Y uno, obediente en ese momento, se puso el saco y la corbata. Transpiraba como testigo falso. Como ladrón nuevo, ¿viste? Estaba ahí que... Mamita. Pero bueno, digo, eso ha hecho mucho daño, el evaluar a la gente por lo que portaba, por la apariencia, ¿sí? Entonces, ha hecho demasiado daño y muchas veces sigue haciéndolo. Porque pensamos, nadie me va a ver, no pasa nada. Sí, esto lo guardo, es para mí. Pero Dios, como no quiere nada oculto, amados, está dispuesto a hablarnos una y otra vez y a corregirnos todo el tiempo que sea necesario. Y me parece que en este año tenemos que volver a esto, volver a ser libres de toda hipocresía y falsedad. ¿Sí? ¿A cuántos les gusta eso, la hipocresía y la falsedad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que es feo? Bueno, no lo seamos. No lo seamos tampoco nosotros. ¿Sí? Si estoy mal, estoy mal. ¿Cuál es el problema? Si necesito ser corregido o enseñado, Apolo se dejó enseñar. Siendo un varón elocuente, él era poderoso en las escrituras, tenía conocimiento, había sido instruido, pero le dicen, hey, te falta una parte. Bueno, listo, enséñame lo que me falta. ¿Se dan cuenta qué fácil que es? Cuando el espíritu es el correcto, uno se deja enseñar. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de decir no sé? Si para eso estamos. Y uno tampoco la sabe toda, o sea. Uno ha sido enseñado y sigue siendo enseñado. Hay maestros de revelación que nos siguen enseñando. Entonces, cuando uno está dispuesto a aprender, no importa los años, el tiempo, las estaciones, los cargos que uno pueda tener, no importa, hay que seguir aprendiendo. Un corazón humilde, ¿qué más hay que saber? ¿Qué más hay que aprender? Estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a ser enseñado, a ser corregido. Esto lo está haciendo mal, esto lo está haciendo bien. La última charla que tuve con mi apóstol,
mi amigo y demás, es lo que tengas que corregirme, hacelo. Si hay algo que ves o que merezca ser corregido, no dudes, sí, tranquilo, está todo bien. No, pero yo necesito saber que alguien me está observando y que alguien me está evaluando. No hay problema. No hay problema en ser corregido. Hay muchísimas cosas que tenemos que aprender todavía, hay muchísimas cosas que tenemos que cambiar y mejorar todavía, pero es necesario confrontarnos con la realidad y con la verdad. Diga con la verdad. Sacar de nuestra vida toda hipocresía y toda falsedad es el gran desafío para este 2022. Amén. Y ser sinceros. ¿Sí? Yo doy gracias a Dios por la gente sincera, que más allá de lo que suceda, están dispuestos a hablar, a reconocer y a pedir perdón si se han equivocado. Creo que habla bien de alguien que se equivoca. Es decir, hice las cosas mal. Así como elogiamos lo bueno, también elogiamos esto, que es muy bueno. En medio de los tiempos que estamos viviendo y bajo un sistema que vive de hipocresía y de falsedad, un sistema que vive de apariencias, queriendo ser lo que no es, que vive anhelando tener lo que otros tienen, en lugar de ser agradecido por lo que tienen. Pero vamos a creer que este 2022 va a ser distinto. Me voy a cuidar, diga, me voy a cuidar. Pero no de otros, de vos mismo cuídate. El apóstol Pablo dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Sí? El enemigo más grande que nosotros tenemos somos nosotros mismos, amados. Ni el diablo no tiene ni poder ni autoridad si vos estás bajo el gobierno del Padre. Si estás bajo el gobierno del Todopoderoso, no hay nadie que te pueda tocar. ¿Sí? Por eso es fundamental que nosotros estemos hoy más que nunca determinados a crecer y meternos en el diseño de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?